Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Lenin Asdrúbal Rojas Hernández, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. A continuación, presento mi desarrollo del trabajo de diseño de bases de datos. Empezamos con una pequeña presentación personal. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, voy en quinto semestre, pertenezco al CEA Tunja. Actualmente tengo 21 años. Mis gustos están entre hacer deporte y disfruto bastante de la música. Principalmente mis intereses en la ingeniería de sistemas están dirigidos hacia la programación y hacia el manejo de las bases de datos. Bueno, vamos a continuación con la evolución histórica de las bases de datos. Bueno, tenemos como punto de partida los años 60. Principalmente tenemos que hablar que qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de información en el cual encontraremos información ya sea de nosotros o de varias personas. Bueno, ya conociendo un poquito más del tema, podemos decir que las bases de datos empezaron gracias a que los computadores, más o menos en los años 60, fueron más accesibles. Esto debido a que en un inicio las computadoras tendrían a ser un hecho más privatizado, eran más pertenecientes a los gobiernos. Entonces ya a partir de los años 60 ya se podía conseguir una computadora ya un poco más para un contexto más familiar, para las oficinas y viceversa. También se da inicio a las primeras bases de datos, que son las más conocidas como las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Esto también abrió la posibilidad de almacenar una mayor cantidad de información. En un inicio la información era, digamos, algo antigua, no permitía almacenar gran cantidad de información y si se permitía, tendía a haber muchos errores. Avanzamos un poco más a los años 70 con el señor Edgar Frankfurt, perdón, el cual se encarga de crear la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos, desconectando de esta manera las primeras bases de datos, que recordando son las bases de datos de red y las jerárquicas. Ya más adelante hablaremos de ellas. Avanzamos un poco más en los años 70 con el señor Larry Ellison, el cual se encarga de crear la Relational Software System, actualmente conocida como Oracle Database. Bueno, acá estos dos señores son los que nos ayudan a dar un paso más adelante, a los años 80 con el señor Donald Raymond, en el cual tenemos el nacimiento del SQL o el lenguaje que se convierte como ya en un lenguaje estándar. Ya muchos los podemos conocer o algunos lo hemos escuchado por ahí. También este lenguaje de la misma manera nos permite la recuperación de datos de gran importancia de las antiguas bases de datos, algo que se veía muy común, que se perdiera la información, que esta información fuera robada o alguna situación, digamos, diferente. Avanzamos a los años 90, ya acá dando un gran cambio, avanzando las bases de datos a ser más también orientada a objetos. De esta manera, logrando dispersar o dejar atrás ya lo que eran la segunda generación de bases de datos y ya dejando totalmente fuera de red a las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Bueno, también se desarrollan herramientas como Excel y Access, que son como las principales creadoras de bases de datos actualmente son muy usadas. Entonces, estas son usualmente usadas más que todo en empresas e incluso para el uso personal. También tenemos la creación del World Wide Web, que más adelante les hablaré de ella, pero podemos tomarlo en cuenta como el inicio ya del Internet en sí. Avanzamos a los años 2000, ya más reciente, nace el nuevo lenguaje que es XML, no sé muy bien cómo lo pronunciarlo en inglés. Entonces, este es un lenguaje más abierto y permite mayor accesibilidad, de la misma manera que también permite hacer que la gente sea más conocedora. También tendríamos las tres competencias, en este caso que aún hoy en día se mantienen, que son IBM, Microsoft y Oracle. Como que podemos ver, vienen desde los años 70. Oracle ya es muy conocida actualmente. Y también tenemos como fuerte competencia, pero que más o menos no le han logrado dar casi al tiro a ellos, es lo que conocemos como PongoDB y PostgreSQL. Bueno, avanzamos a los conceptos que yo seleccioné. Principalmente tenemos las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. ¿Qué podemos decir de una base de datos de red? Hablamos de un repositorio de información en el cual
contiene un registro de datos que permite manipular o exportar datos de la misma manera. Estos encontrarse en una misma red de toda persona que se encuentre en un acceso a Internet. O sea, cualquier persona que tenga un acceso a Internet que pueda ingresar, pueda acceder a una base de datos de red. Hay que tomar en cuenta que para esa época era muy poco común, no era tan común como ahora, como tenemos Internet en cada casa. En esa época era un poquito más privatizado todo, aún así era complicado tenerlo, por ende no era tan fácil tener acceso a una base de datos de red. Bueno, ahora vamos con las bases de datos jerárquicas. Estas, acá tenemos un ejemplo, eran en una estructura de árbol, como acá tenemos el ejemplo. Empieza desde un nivel uno, nuestra raíz, va a un nivel 2 que podría ser el tronco, podríamos verlo de esa manera, y el nivel 3 que ya implican las hojas, viéndolo en comparativa con un árbol. Entonces, esta tendría un acceso más privado debido a que ya requiere un propio registro esto de parte del propietario, era el que asignaba quién podía entrar y quién no podría entrar a sus bases de datos. Ahora, vamos con el World Wide Web. Este consiste en un sistema de hipertextos e hipermedios que se encuentran conectados entre sí y que en esta manera permiten accesos a los sitios web. Claro, tomando en cuenta que cada uno de nosotros tenga una conexión a Internet. Esa pequeñas siglas, el www, es algo que podremos encontrar en muchas páginas, ya sea la que ingresemos por medio de Google Chrome, incluso nuestros navegadores, cada uno tiene estas pequeñas siglas. Bueno, ahora vamos con XML. Este lenguaje nos permitió definir y permite actualmente, eso no, el lenguaje sigue en pie, permite definir y almacenar datos entre sistemas de computación como sitios, bases de datos ya conocidos, a diferencia de demás lenguajes. Esto ya permite, al ser un lenguaje abierto, permite que se pueda en otros lenguajes, ya sea SQL, abre la puerta a las mejores operaciones de computación por sí mismo. Bueno, como tendencias podemos decir que una de las innovaciones, desde mi punto de vista, de las bases de datos es que las encontraremos en cada día, si ya de por sí las vemos en cada campo de nuestras vidas, que aunque no creamos, ellas se encuentran tan presentes como las matemáticas hoy en día, podremos encontrar las más seguido, perdón. Entonces, principalmente estas podrían innovarse, digamos, siendo mucho más seguras, debido a que, aunque parezca y actualmente puedan ser algunas bases de datos seguras, no están 100% seguras o bueno, 100% contra un robo de información, contra lo que sea, o hasta incluso el simple hecho de infiltrarse, de filtraciones. También de esto le podemos sumar un gran avance que hemos visto en los últimos años, que es la inteligencia artificial. Si ya de por sí la inteligencia artificial nos ha demostrado lo que hace sola de por sí, incluso con un simple mando que nosotros le podemos dar, también la inteligencia artificial, ahora imaginémosla de la mano de las bases de datos. Estas dos permitirían ampliar aún así mucho más los campos a los que pertenecerían y traerían mejoras en el desempeño, darían mejores soluciones, permitirían más velocidad en muchos casos y permitirían un mayor acceso a muchas personas. Bueno, un ejemplo de la utilización de las bases de datos es que la podremos encontrar, digamos, en el caso de las grandes empresas, hablando a grandes rasgos, ya debido en que en estas empresas puede haber un gran uso de datos, ya sea por los empleados, se requiere saber su estado de, digamos, en una EPS, a qué pues están afiliados, determinar si ya se les habrá pagado todo. Entonces, para mantener ese orden, principalmente una base de datos puede ser y es la alternativa que muchas empresas están usando actualmente. Otro ejemplo claro lo tenemos en los hospitales. Claro está que para conocer la información, digamos, cuando uno está enfermo, cuando quiere ir a algún hospital, se requiere que tengan los datos primordiales de uno, ya sea que si uno se encuentra afiliado al sistema o ya sea una simple dirección o a quién llamar o digamos si uno ya tiene antecedentes. Ese gran papel juegan las bases de datos, nos le permiten y le abren la puerta a los hospitales de conocer un poco más de nosotros. Otro ejemplo también lo tenemos en los bancos, debido a que ellos para dar una atención, digamos, más personalizada a cada cliente y conocer de muchas formas su historial, ya sea crediticio, de empleo, de trabajo, de cualquier cosa, se me fue un poco ahí por empleo y trabajo,
pero permite más que todo para los bancos tener un perfil más directo de nosotros y ser más conocedores de ellos, muchas veces almacenar nuestros datos de, digamos, de un crédito, de alguna tarjeta de débito, de cualquier situación. Bueno, en conclusiones, las bases de datos podemos decir que juegan un gran papel hoy en día, como me refería anteriormente. Las bases de datos, aunque no lo creamos, están ahí, están tan presentes como las matemáticas. Entonces, estas nos permitirán de alguna manera, de una u otra manera, perdón, reunir gran cantidad de información, ya sea para un público especial, un público privado, un público ya más público, más abierto. Acá podemos ver que ya sea para clientes, empleados y demás personas. De la misma manera, esto también puede darle una buena imagen a una empresa, ya que el hecho de que una empresa haga uso de bases de datos ya implica que está trabajando con ya sea gran personal o gran número de clientes. Entonces, esto da una mayor fiabilidad al momento de contratar algún servicio o alguna situación. A eso también le podemos agregar que una base de datos nos facilita la vida. ¿Y esto en qué casos? Pues digamos, podemos definirlo más que todo para una microempresa, en caso de queramos ser algo independientes, queramos organizar nuestras finanzas. Incluso de esa manera podemos ver nuestra hoja de Excel y desde ahí se organiza todo el medio. Muchas gracias. Esta fue mi presentación.